Hola y bienvenidos de nuevo a todos a este podcast de fe ortodoxa, palabra y espiritualidad. Soy el padre Víctor García desde la Iglesia Ortodoxa de San Serafín de Sarov, San Leandro y San Isidoro de Sevilla, en España. Para este nuevo capítulo vamos a utilizar, con permiso de su autor, un pequeño ensayo que hace ya alrededor de 10 años fue transformado en conferencia en nuestra parroquia. Su autor, el padre Miguel Moreno, amablemente nos ha cedido para que hiciésemos una serie de capítulos, alrededor de 3, dedicados a uno de los grandes santos que ha dado la península ibérica a la cristiandad y que además es uno de los patronos de nuestra iglesia. Nos referimos a San Isidoro de Sevilla. El padre Miguel Moreno, al cual le tengo un especial cariño y al que considero una persona bastante sabia, humilde y paciente, es el párroco de la Capilla de la Madre de Dios y Santa Melania la Joven, localizada cerca del Estadio de Chapín, en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. El padre Miguel lucha contra viento y marea para que la semilla que plantó hace alrededor de 3 años continúe dando frutos. No obstante, la labor del padre Miguel en esta provincia tiene ya bastantes años. Junto a él, siempre el hermano José, su brazo derecho en la capilla y también en sus esfuerzos por dar a conocer la ortodoxia. Ellos abren cada domingo y durante las fiestas importantes la iglesia para que los fieles quieran acercarse y vivenciar la espiritualidad y sobre todo vivir los santos oficios y las liturgias. Pues bien, gracias al ensayo del Padre Miguel comenzamos el primero de los 3 capítulos dedicados al gran San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla nace precisamente en esta ciudad en el año 560 después de Cristo, aunque quizás pudo ser tal vez en otra ciudad, en la ciudad de Cartagena. Su familia pertenecía a la nobleza hispano-romana que fue desterrada a Sevilla. Era una familia profundamente religiosa. Sus 3 hermanos mayores que él, Leandro, Fulgencio y Florentina, fueron religiosos también y clérigos importantes de la iglesia hispana. De hecho, como bien sabéis, San Leandro es otro de los patronos de nuestra parroquia. Al morir sus padres, siendo pequeño, es educado por su hermano Leandro, que llegará a ser un importante obispo y también santo. Si bien parece que la disciplina de su tutor, excesivamente rígida, le hizo intentar abandonar los estudios, pero al final se decidió a ser un estudioso apasionado, que le llevaría a convertirse en una de las grandes figuras prodigiosas de la cristiandad. Él estudió teología patrística, cultura clásica, filosofía, medicina y diversas disciplinas más, convirtiéndose en un joven intelectual admirado en su tiempo. Tenía una ventaja especial: Dios le había dotado de una memoria prodigiosa. Su curiosidad por todo, su afán de aprender y de saber era una gran gracia especial. Era lo que solemos decir los cristianos, un don que Dios le ha dado, un don que él supo fructificar y fue capaz de llevar al pueblo. Pero sobre todo, él era un ferviente seguidor de Cristo y servidor también de su iglesia. Aprendió el latín clásico, griego y hebreo. Su lengua materna, en la que predicaba y enseñaba, era el romance llano, que hablaba en este caso todo el pueblo. No está claro si él realmente fue monje o no, aunque escribió una regla para ellos. Él era muy humilde, afable y caritativo. Uno de sus grandes biógrafos dice que era de mediana estatura, enjuto y que vestía con sencillez. Se convierte en maestro y enseña a muchos jóvenes aspirantes al sacerdocio. Sevilla era su ámbito de trabajo, dando a conocer a grandes filósofos como por ejemplo Aristóteles.
Él fue ordenado sacerdote y combate las tendencias arrianizantes que aún perduraban en la sociedad y defiende y promueve la verdadera fe, la fe ortodoxa. Se opuso al rey Leovigildo y empieza a destacarse como hombre de iglesia y de Estado. Comienza a escribir y sorprende a sus superiores por la calidad de las materias y lo brillante de sus exposiciones. Era un presbítero muy preocupado por los afligidos y pobres, a quienes socorría y atendía siempre. Como orador era extraordinario y atraía a los cristianos con su predicación efectiva y dulce. En cuanto a la liturgia, creía que debía reflejar la magnificencia de las jerarquías celestiales, por lo que ordenará, mejorará, ampliará y recopilará el rito hispano-visigótico. Durante 40 años ejercerá el episcopado, fundando monasterios y escuelas de teología. Es en el año 600 cuando sucede a su hermano Leandro en el trono episcopal, promoviendo la asimilación de los visigodos a fin de conseguir un mayor bienestar político y espiritual y su conversión a la fe ortodoxa. Escribe un tratado que demuestra el error de la herejía arriana. Para Isidoro, la Iglesia debe ser la conciencia que predica el Evangelio y no debe dudar en ser crítica con los poderes estatales, si estos no cumplen con la misión del servicio y favorecedor de la justicia y la verdad del pueblo. A pesar de que en su época los obispos eran funcionarios del Estado, él anima a no ser servil, sino a ser crítico y defensor de los pobres y de la virtud. Como hombre de su tiempo, expone la teoría del origen divino del poder regio. Afirma que Dios concede la preeminencia a los príncipes para el gobierno justo de los pueblos. En su tiempo existía una simbiosis entre Iglesia y Estado, y como bien sabemos hoy en día, no siempre eso era conveniente. A San Isidoro se le considera cofundador espiritual del reino hispanogodo. Él, además, es el último de los padres latinos y el maestro de la Edad Media. San Isidoro falleció en el año 636 en Sevilla. Haciendo penitencia llegó a decir que sus pecados eran tantos como la arena del mar. Repartió todos sus bienes entre los pobres. Unos días antes se vistió con un saco y recibió la ceniza, siendo confesado por un obispo en la Basílica de San Vicente de Sevilla. Vivió en penitencia los últimos días de su vida. Su fiesta se celebra cada 4 de abril, fecha en la que entregó su alma a Dios. San Isidoro es venerado como santo tanto por la Iglesia ortodoxa como por la Iglesia católica romana. Sus restos se encuentran en la Catedral de León y esto tiene un sentido histórico, ya que en el año 1063 sus reliquias fueron trasladadas desde Sevilla, siendo rey moro de esta ciudad el famoso Almutamid. El traslado lo realizó una comisión cristiana encabezada por don Ordoño, obispo de Astorga, por orden del rey Fernando I. En realidad se debían haber llevado las reliquias de Santa Justa, otra de las grandes santas que ha dado esta tierra, junto a su hermana Rufina, pero al no encontrarla, lo hicieron con las reliquias de San Isidoro. Cuando encontraron los restos, cuentan las crónicas que su cuerpo humedeció los cabellos y barbas de los presentes, con un rocío fragante y un olor delicioso. Se le reconocen milagros obrados por su intercesión. Como vemos, San Isidoro de Sevilla fue uno de los grandísimos, diríamos, santos que ha dado la tierra de España al mundo cristiano, tanto al mundo oriental como al mundo occidental, siendo reconocido por los dos brazos del cristianismo. San Isidoro, junto a su hermano San Leandro, son dos de los exponentes de cómo puede un santo llegar al trono episcopal y además hacer las cosas bien. Él incluso muchas veces eclipsa a su hermano mayor, a San Leandro. Con esto terminamos esta primera pincelada que hemos dado sobre uno de los grandes santos de España y también uno de los patronos de nuestra parroquia.
La idea es que en el próximo capítulo podamos hablar un poquito sobre en qué concilios estuvo presente, cuáles fueron sus grandes obras y también ver algunos de sus dichos relacionados, pues en este caso con algunos de la fe, con algunas de las creencias de nuestra fe ortodoxa. Terminamos con un consejo que me ha parecido bastante interesante y que hoy en día, por desgracia, pues se pierde en el mundo cristiano. San Isidoro decía que el que quiera estar unido a Dios debe orar y leer las Escrituras con frecuencia. Porque cuando oramos, somos nosotros los que estamos hablando con Dios. Pero cuando leemos, es Dios quien está hablando con nosotros. No perdamos la oportunidad de acercarnos nosotros a nuestro Señor, pero también dejar que sea nuestro Señor el que se acerque a nosotros. Derribemos los muros del ego, del orgullo y del miedo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros maravillas. Hasta aquí este capítulo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos la semana que viene donde hablaremos de cuál fue el legado que dejó San Isidoro. Un saludo a todos.